Sí, doctora. Paulina, dígame. Doctora, bueno, para corroborar una idea, o sea, en el amparo administrativo minero dijo que iban a haber unos 3 elementos. Esos tres son que uno sea el titular o operador, o sea, que se proteja al titular. El segundo sería la perturbación o de hecho, y el tercero que sean personas individuales o colectivas, o cuáles eran sus elementos. Esos son los elementos, básicamente, ¿no? Tiene que producirse acciones de perturbación, de bloqueo, de impedimento, etcétera, etcétera. Tiene que ser un actor productivo minero o un poseedor legal, que ya sabemos qué es, eso hemos aclarado en clases. Y finalmente, los que realizan esos actos son personas privadas o públicas, ¿sí? Eso es básicamente los elementos, ¿sí? Ya, doctora. Ok, Pero dígame. una consulta más. Entonces, dentro de esta descripción de invasión, bloqueo, obstrucción, no todos esos van a tipificarse, o sea, no en todos esos necesita entrar el Ministerio Público, sino que pueden solucionarse, digamos, sin la intervención de este o en todo. No, 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 no es necesario que entre siempre. Va a ingresar el Ministerio Público cuando los actos se configuran en delitos y hay indicios de que se han configurado tipos delictivos específicos. Ahí tiene que ingresar el Ministerio Público como en cualquier otro tipo de situación, cualquier otro tipo, hasta una pelea de borracho en la calle, ¿no? A ese momento en el que haya un delito, es donde se va, el ministerio tiene la obligación de constituirse en una parte del proceso, ¿no? Ya, doctora, gracias. No hay por qué, Paulina, ya. A ver, bien, entonces, sí, lo triste de todo esto, como ya lo hemos dicho cuando hemos visto la parte sustantiva, es que lamentablemente no hemos en estos últimos 30 años tener una verdadera, eficiente ejecución y aplicación de este recurso, lamentablemente. Por muchos factores y entre esos principalmente el problema social, político, ¿no? Entonces, muchas empresas incluso que han sido avasalladas violentamente han dicho, no, gracias. ¿Saben qué? No quiero entrar al área penal, no quiero que lleven a la policía, no quiero que lastimen a nadie, nos vamos. Vamos a abandonar nuestra concesión y nos vamos. Nos vamos a ir a Perú, me voy a ir a Chile, donde estoy trabajando bien, a la Argentina, pero no, me voy de Bolivia. Y eso bueno, a veces como abogados nosotros, ¿qué es lo que hacemos ahí? Yo siempre trato de disimular, les voy a ser sincera, porque lógicamente lo que quiero es que ingresen inversiones. Entonces, si tengo algún cliente y hablamos, trato de mostrarles, sí, efectivamente en mi país hay estos temas, porque no los puedes ocultar. Sin embargo, existen estas otras buenas posibilidades para ustedes, hay ciertos instrumentos de defensa, podemos pelearla de esta manera, podemos llegar a acuerdos tranquilos con comunidades que no son agresivas, que son tranquilas, que quieren el desarrollo. O sea, el relato que uno tiene que hacer, como hago con ustedes para vender mi charque, para que aprendan minero, ¿no? Y para que les guste minero y no les parezca, oiga, ¿qué me están haciendo estudiar en la facultad de Derecho? Me están haciendo estudiar Derecho Minero y Hidrocarburos, qué horror. Entonces, trato de venderles la materia, hacer el marketing, para que ustedes no solamente les guste, porque me encantaría que les guste, sino también para que la aprendan, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Bien, ¿estamos todos conmigo hasta este momento? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Ahora vamos a entrar al capítulo 18, que son los procedimientos de expropiación y servidumbre. Ahora, yo les estoy diciendo procedimientos de expropiación, pero aquí, como ustedes saben, la expropiación se ha convertido en el derecho, en el derecho de uso de superficiario y la servidumbre en el derecho de paso, que lo hemos estudiado igualmente en la parte sustantiva y que les dije no toquemos la parte procedimental, la vamos a ver en la parte adjetiva de la materia. ¿Ya? A ver, déjenme ver, alguien ayúdeme con el artículo, creo que es el 109, si no me equivoco, la expropiación. Sí, sí, a partir del artículo 108, por favor. En adelante. Tenemos aquí el 108, donde habíamos descrito, habíamos dado las definiciones tanto de lo que es el derecho de uso de superficie
y también del derecho de paso de áreas superficiales. ¿Sí? Este derecho de paso de áreas superficiales, que es una servidumbre de paso, viene a sustituir a la servidumbre de paso, al decir áreas superficiales, en realidad está diciendo por el suelo. Y olvida, pero está incluido, olvida, por ejemplo, lo que podría ser servidumbres eléctricas, por ejemplo, de comunicación, todo, que no van por el suelo, pero van por el aire. Entonces, vamos a entender aquí que al querer suplir la servidumbre de paso, que es una figura estudiada por años por tratadistas de primer nivel, gente que sabía lo que hacía y muy inteligente y muy clara en la cabeza, la han venido, en vez de dejarla tranquila, la han cambiado para que no tenga ese sonido que tenía antes y se vuelvan derechos de paso en áreas superficiales. Síganme esto en el 108, ¿ya? De la ley. Bien, no vamos a entrar a definir qué es esto. Ya ustedes se acuerdan, o a ver si me pueden decir si sí o no, ¿se acuerdan bien lo que son ambas? El derecho de paso, 108, y el 109, derecho de superficie. ¿Sí? ¿Todos están trayendo a la memoria esto? ¿O ya nadie se acuerda? Ya, bien, Leandro, ya. Ok, entonces se acuerdan. Dos por lo menos se acuerdan. ¿Alguien más? Sí, sí, o sea, viene a sustituir la expropiación, o sea, sin motivo. Como habíamos dicho, desaparecen a la expropiación, desaparecen a la servidumbre de paso y la suplen por estas dos figuras, 108 y 109, innecesariamente. Innecesariamente, porque la idea no es crear sobre lo creado, inventar la pólvora 5 veces, ¿no? No es la idea, ¿no? Hay que usar lo que hay y lo que no hay, pues crearlo, ¿no? Pero ¿para qué vamos a seguir? Bueno, sabemos que tiene un sentido también esto, ¿no? Y tenía un objetivo claro. Bien, entonces, vamos a ver que el procedimiento para ambas en realidad es el mismo. Bien. Bien, a ver, en el artículo 108, en el parágrafo segundo, eso lo habíamos leído con ustedes, veíamos que cuando no existe acuerdo de partes, que sí podría haberlo, porque las partes podrían perfectamente ponerse de acuerdo, y esa es la idea normalmente del derecho, y esa tiene que ser la idea de todos nosotros como abogados, evitar entrar a un procedimiento administrativo en la vía administrativa o bien entrar a un juicio en la vía jurisdiccional. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, bueno, muchos abogados, lógicamente, que tienen esa característica, lo hacen para que tener pagos importantes fuertes por el tiempo que transcurre y el desgaste de las partes y todo esto, ¿no? Pero tú puedes ganar exactamente igual, porque, a ver, yo les hago una pregunta. Hagan de cuenta que no son abogados, hagan de cuenta que son un empresario con mucho trabajo, o un profesional con mucho trabajo, una persona que trabaja mucho, produce aquí, produce allá, tiene muchísimas cosas que hacer y lo último que quiere es estar en un juicio. ¿Qué prefieren? ¿Un abogado conciliador o un abogado que lo va a meter a un juicio de 5 años? Y además, el abogado que lo va a meter al juicio de 5 años le va a cobrar, me voy a inventar un monto, le va a cobrar $10,000, por decir algo. Y yo, el abogado quiero ser conciliador, o Leandro, o Ada, o Paulina, que somos conciliadores, le podemos cobrar exactamente lo mismo. Y esa persona ocupada nos va a pagar. ¿Por qué? Porque hacer las cosas rápido, para mí, tiene un mayor valor. Yo no tengo por qué sea menor tiempo que cobrarle menos. Todo lo contrario, le estoy aliviando de una carga emocional, psicológica monstruosa. Por lo tanto, mi trabajo vale más que estar 10 años en un proceso o 5 años en un proceso. ¿Se dan cuenta? Ese concepto normalmente los abogados no lo manejamos, pero probablemente algo que yo les transmito en mi conocimiento, porque esa es la idea, o sea, transmitirles cosas que no ha vivido y aprender del resto. La idea es que ustedes aprendan del resto. Es como cuando alguien se cae, ¿no ve?
Tu hermanito mayor se saca la mugre, entonces tú lo miras bien cómo se ha tropezado todo y dices, ok, él ya se sacó la mugre, aprenderé en él y no me sacaré la mugre como él, me romperé la cabeza y la nariz. Más o menos así. Entonces, ¿a mí qué me ha enseñado la vida profesional? Me ha enseñado que yo podía cobrar perfectamente bien, igual que aquel que está 10 años porque piensa que va a cobrar más, porque los abogados hay de toda clase. Y el cliente no solo me va a pagar feliz, sino que me va a agradecer siempre. Entonces, este es un concepto que es importante que se lo metan en la cabeza, que tiene que ver mucho con lo que es la conciliación, los arbitrajes, conciliaciones y el evitar ingresar a las vías de contención, siempre. Salvo que estemos hablando, lógicamente, de un tema penal y ese tipo de cosas, ¿no? Me refiero al tema civil, comercial, administrativo minero, administrativo hidrocarburífero, etcétera, medioambiental incluso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso simplemente los planteo porque es importante que lo veamos desde ese punto de vista. El abogado que tramita, procesa, sigue el juicio, es un abogado que sabe de trámites, de procedimientos, perfecto. El otro abogado también sabe, pero lo que el primer abogado no sabe es cómo hacer que las partes concilien y es la parte de negociación, que es una habilidad muy importante de todos nosotros como profesionales, muy importante, el poder negociar y convencer para llegar a un acuerdo donde ambas partes estén tranquilas. Eso es muy importante. Bien, entonces, en este caso, tanto para servidumbre, o quiero decir, para los derechos de paso como para el uso de superficiario, sigue el mismo procedimiento y primero de buscar una negociación directa. Tratar de llegar a un acuerdo, decir, muy bien, yo te voy a pagar tanto, vamos a hacer esto, este monto o mensual o único, lo que fuese, ¿bien? Que te pagaría. Ahora bien, en el caso de que no se llegue a un acuerdo, porque la parte normalmente la que no va a querer va a ser la parte que es propietaria, digamos, de la superficie, es lo más seguro, o sea, es la gente de la comunidad o de las comunidades, porque siempre se caen comunidades cuando hablamos de proyectos mineros. Ellos no van a querer, entonces ahí recién el actor productivo minero puede recurrir a la autoridad competente, que nuevamente va a ser el AJAM. Hasta ahorita estamos solo con las regionales. No hemos ido en ningún momento a la general. ¿Bien? Todas las autoridades que estamos estudiando hasta ahorita, todos los procedimientos, perdón, que estamos estudiando hasta ahorita, han interpuesto sus recursos, sus solicitudes a la autoridad regional. ¿Bien? Bien. Una vez que la parte no ha podido llegar a un acuerdo, presenta la solicitud a la autoridad competente, que ya sabemos cuál es, y la autoridad competente va a dictar un auto de inicio de trámite. Bien, disponiendo que se notifique a las partes, lógicamente, con una inspección ocular en el área. Esta inspección ocular es muy importante. A ver, ¿por qué? A ver, piensen un poquito. ¿Por qué necesitaría que vayan un grupo de personas que conocen del tema, que saben de minería, que están dentro de lo que es la autoridad competente, para que hagan una inspección? Porque tienen que emitir un informe. ¿Qué tipo de puntos tocarían en el informe? A ver, Paulina. Doctora, lo que nos habían enseñado en sí, digamos, era que estos tipos de servidumbres usualmente tienen que ser por lugares que sí, o sea, tengan que sí o sí hacerse por ese lado, o sea, no haya la posibilidad de que se haga por otro lado. Entonces, si ellos van a ir a hacer esa inspección ocular, tienen que verificar que donde están pidiendo la servidumbre sea sí o sí el único lugar donde se pueda hacer ese paso y no otro, porque si existiera la posibilidad de que se pueda realizar por otro lado, ahí ya no tendría que surgir esto de la servidumbre, porque estaría en todo caso intentando hasta menoscabar el derecho del otro por querer exigirle pasar por ahí cuando éste puede pasar por otro lado. Entonces, eso nos enseñaban en civil, asumo que acá procedería lo mismo, popular para que no se ocurra esos conflictos. Correcto, Paulina, correcto, está absolutamente lo correcto. Esa es la causal, o sea, la inspección va a verificar, va a decir, sí, efectivamente, ustedes necesitan pasar por aquí o necesitan no solo pasar por aquí, vámonos a 109. Necesitan esa área superficial para poner sus instalaciones, realizar sus trabajos. Es correcto.
O bien podrían decir, no, ustedes, ¿por qué se están queriendo meter acá si aquí tienen un espacio? Para empezar, esas son tierras fiscales, no son tierras comunitarias, pues pueden hacerlo por este lado. Exactamente, ese es el punto, Paulina. Todos estamos con todos, ¿no ve? Conmigo, ¿me están siguiendo? Sí, doctora. Excelente. Bien, entonces, se diste el auto de inicio de trámite, se notifica a las partes para la inspección ocular y la inspección ocular va, o sea, después de la inspección ocular se va a emitir un informe técnico que especifique lo que exactamente Paulina ha explicado. ¿Bien? Este informe técnico se debe poner en conocimiento de las partes interesadas, eso significa el solicitante y el propietario del suelo, ¿bien? Una vez que se han notificado con un informe y las partes han tomado conocimiento, el AJAM va a emitir una resolución que niegue o apruebe, que puede ser total o parcialmente también, no necesariamente estamos totalmente de acuerdo, o no, estamos de acuerdo con esto, pero aquí consideramos que podíamos hacer esto otro para evitar afectación de mayor suelo. Podía darse también eso, ¿ya? Entonces, es de acuerdo a la situación y las circunstancias. Si la resolución de la autoridad es aceptando, es aprobando la solicitud y estando de acuerdo después de la inspección ocular y del informe y de la notificación a las partes, etcétera, la AJAM va a emitir la resolución estableciendo que se debe abrir el plazo o el término para la negociación o la determinación, diremos, digo negociación porque básicamente se vuelve una negociación, de la compensación que se le va a pagar al propietario del suelo. ¿Sí? Las partes, ahí primero no interviene la autoridad. Las partes tienen que ponerse de acuerdo y decir, ok, el actor productivo le va a decir, mira, a ver, tienes tantas hectáreas, te propongo que yo te pago por hectárea, me voy a inventar, ¿ya? Por hectárea te propongo que te pago $20,000, digamos. Ya, te pago ese monto y ustedes me permiten trabajar durante 6 años de exploración y una vez que empiece la producción, perfecto, les aumento, digamos, al doble, por decir. Negociación, ¿no? ¿Qué te doy? ¿Qué me das? Busquemos un punto en que sea gana-gana, tú estés feliz, yo esté feliz. Bien. Entonces, se trata de determinar la compensación, que es muy difícil que entre las partes lo hagan, porque si ya estamos en el proceso, significa que hemos agotado esa vía de inicio y que básicamente el problema de haber agotado ese recurso de negociación directa ha sido porque no hemos llegado a un acuerdo en la indemnización o en la compensación. No hemos llegado a un acuerdo. Es lo más seguro. Entonces aquí lo más probable, salvo que los astros se confabulen y nos iluminen a las partes, es que va a haber no va a haber un acuerdo de las partes. ¿Bien? Entonces, si fuese el caso que hubiese un acuerdo, la autoridad lo homologa y a partir de eso ya se ha básicamente concluido el trámite en el sentido de que se ha determinado qué áreas se van a usar, se ha determinado cuál va a ser la compensación, las partes están claramente notificadas y los propietarios del suelo deben permitir, por lo tanto, el acceso. Y lógicamente la autoridad va a verificar que se efectivice el pago que se ha acordado. ¿Bien? En caso de que todo vaya bien. Brandon, dígame. Doctora, tengo una consulta. En el momento en el que la autoridad competente comienza con el auto de inicio y se hace la notificación a las partes, yo supongo que ahí es donde ya se apersonan, ¿no? Las partes. Y en ese apersonamiento, no sé, tal vez la comunidad ya tiene conocimiento de ese proceso, puede plantear en el apersonamiento ya lo que quieren, básicamente, el monto exigido para permitir, para conciliar, o Como tiene que ser previo. no es previo. Como el trámite es corto, no es largo, entonces el momento en que ya se ha verificado, se ha determinado que sí esa área es absolutamente necesaria para llevar adelante el proyecto, entonces ya la autoridad competente guía el proceso y dice, muy bien, ahora ustedes pónganse de acuerdo y en la compensación.
Esa compensación lógicamente, una vez si hay acuerdo, va a conocerla la autoridad. Es decir, antes no tienen por qué plantear. Probablemente, antes de que haya iniciado este proceso que estamos viendo, en la negociación directa, probablemente la comunidad planteó algo que la empresa dijo imposible. O sea, yo no te puedo pagar eso. Me voy a ir con la autoridad y ahí vamos a designar un perito si es que no llegamos a un acuerdo. Y el perito va a ser un perito experto que va a poder definir muchos factores de costo por el momento, por la inflación, por el tipo de tierra, por el tipo de suelo, la ubicación, etcétera, etcétera, por sus usos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, antes no hay necesidad de que se dé el monto en absoluto, sino al momento en que la autoridad como guía dice, ok, ahora ya hemos definido que sí se necesita hacer, otorgar el paso o bien el uso de la superficie. Ahora pónganse de acuerdo en cuánto es la compensación. ¿Ya? Entonces, Brando, no es antes, es solamente después, ¿sí? Doctora, una última consulta. Como usted decía, ambas partes pueden presentar un perito, ¿no? Para el avalúo. Bueno, en realidad, sí, pueden presentar cada uno su perito, pero normalmente a la autoridad le piden que nombre un perito. Entonces, el perito no es ni de uno ni de otro, es un solo perito. Y ese perito es el que debería definir, una vez verificado, estudiado, ¿cómo hacen los a ver, si ustedes recuerdan, ¿cómo hace un evaluador cuando tú te quieres prestar, digamos, algo del banco, tienes tu casa? El evaluador que está contratado por ti, pero que es un evaluador del banco, va a venir y va a decir, bueno, muy bien, esta casa tiene esto cuesta tantos. Eso más o menos es lo que hace el perito. Pero este peritos son especiales porque son peritos que manejan tema de tierras, no en áreas urbanas, principalmente en áreas rurales. Entonces, hay otros varios factores que se deben tomar en cuenta, ¿no? Si no se llega normalmente con un solo perito a un acuerdo, no está aquí, no recuerdo bien si dice específicamente, pero las partes podrían decir, ok, hagamos cada una su perito, cada parte su perito, y sobre lo que los peritos definan, si no coincidiera, pues si coincide ya, si no coincidiría, el tercer perito es el que define sobre los dos. Eso se puede dar en la práctica, Brando. ¿Ya? Podríamos quedar en la anterior etapa, pero se podría dar que hayan dos peritos también, en caso de conflicto de definición. Gracias, doctor. Es que se me hacía muy parecido al tema de la expropiación, porque en la expropiación igual, si no se llega a acuerdo entre los peritos de las partes, es básicamente el Estado quien proporciona. En este caso ya sería también la autoridad competente de la JAM quien proporcionaría el perito, ¿verdad? Exacto, exacto. Incluso con la anterior norma, con la ley 1777, lo que se definía es que el perito tenía que ser un especialista que manejaba todo lo que es la parte de servicio de tierras y áreas rurales, que por su conocimiento en lo que implican los elementos que se deben tomar en cuenta al momento de valorar tierras que no son urbanas, sino más bien rurales, ¿no? Entonces, se parecen en algunas cosas, pero tienen componentes distintos cuando hablamos de comparar un terreno en una ciudad urbanizada y un terreno en un área rural donde no hay absolutamente nada, ¿no? Hay otro tipo de cosas. Entonces, así tomaba en cuenta la anterior norma y llamaban como perito aquellos que trabajaban para el Estado en el área de tierras, todo lo que implicaba recursos forestales, etcétera, etcétera. Ellos eran los peritos. Bien, entonces, este perito va a fijar la compensación, va a emitir un informe que establezca con claridad cuáles son los elementos que ha tomado en cuenta para definir cuál sería el valor de esa área, de esas tierras o de ese paso. Y aquí ya no hay nada más que hacer. O sea, si no te gusta el monto que define, podríamos pensar y decir, ok,
El actor productivo minero podría tener el recurso de revocatoria en contra de este informe, pero no es una resolución aún. Es simplemente un informe que determina cuál va a ser el monto de la de compensación. Entonces, ¿qué hace después de esto el AJAM? El AJAM aprueba esta determinación mediante una resolución de la AJAM y notifica a las partes y le da 10 días, o le da un plazo de 10, 2, no me acuerdo ahorita, 10 días creo que son, le da un plazo de 10 días al actor productivo minero para que realice los pagos. Ahora, las partes podían acordar, por decir algo, me pagas una cantidad ahora, me pagas otra cantidad en 2 meses, en 6 meses, lo que fuese, porque hay también formas, cuando son los montos más altos, ¿no? Entonces, se da el plazo para el pago y en ese momento ya se obliga ya a los titulares de los propietarios superficiarios a que les permitan el acceso y el uso de esas zonas. Y ahí queda. Ahora, como les digo, aquí podríamos decir, la norma no establece. No hay nada que nos dé a entender que podríamos entrar a un revocatorio, pero contra la resolución de la autoridad, podría el actor productivo minero decir, ok, voy a interponer un recurso revocatorio porque considero que esto es demasiado elevado, no es un monto real o lo que fuese. Pero en la realidad, ¿qué va a pasar? El actor productivo minero jamás lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no le conviene. Porque hace un proceso tan largo de llegar a este punto. Si realmente tiene la intención de generar un proyecto minero que va a trabajar, no lo va a hacer. Entonces, básicamente es, de lo que yo he podido ver, imposible que el actor productivo minero presente un recurso de revocatoria. ¿Sí? Hasta aquí estamos todos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Todos están conmigo? ¿No se han atrasado en nada? ¿Paulina? Doctora, yo tenía la duda de que si bien el actor productivo no intentaría apelar, digamos, la resolución de la JAM, podría ser que la otra parte sí intente, y, o sea, como que estar en contra de esa resolución porque digan, no, es que definitivamente no quiero, puede haber algún instrumento que él intente utilizar para anular la resolución que la JAM haya emitido. Es una buena pregunta, porque uno podría decir, oye, los comunarios, que muchas veces son los que están desconformes con este tipo de cosas, van a recurrir, podrían hacerlo. Aunque como digo, la norma no dice, pero la norma nos dice cuando definimos un recurso de revocatoria, que es aquel que se va a interponer en contra de resoluciones que causan estado y que el actor que presenta el recurso de revocatoria lo va a presentar cuando considera que sus derechos han sido afectados, uno, dos, o sea, y, no o, cuando él ve que ha existido algún tipo de error de hecho o de derecho en la resolución. ¿Para qué? Para que la autoridad, porque lo interpones en contra de la misma autoridad, la autoridad misma, no hay una persona por encima jerárquicamente, es en contra de la misma autoridad que ha emitido la resolución. Para que ella, digamos, advertida del error que ha cometido, lo modifique en parte o en total y lo corrija y emite una nueva resolución. Pero en este caso, si ustedes se ponen a ver, después de todos los informes, después de toda la verificación in situ, técnica de las necesidades del uso de suelo o de la paso, es básicamente imposible que haya un error. Yo puedo decir que sí, pero tendría que buscar como comunidad, decir, ok, aquí ha habido un error porque se han olvidado establecer uno de los elementos, digamos, que aquí, por ejemplo, son tierras de cultivo, las tierras más ricas de Bolivia de cultivo, por decir. Y el perito y el inspector no consideró eso. Podría decir algo así. Pero eso es difícil porque los peritos consideran absolutamente todos esos elementos. Eso es lo que le puedo responder, Paulina. ¿Está respondida su pregunta? Sí, doctora, gracias. ¿O de qué? Ada.
O sea, a ver, me dice el parágrafo sexto del 108. A ver, para el resto, vamos a leer. Dice, si la resolución es aprobatoria, se abrirá mediante decreto el procedimiento de determinación de la compensación a ser pagada por el titular minero solicitante. O sea, en otras palabras, la autoridad competente de la JAM va a emitir un proveído, un decreto, diciendo se abre el término para que ustedes acuerden el monto de la compensación. No lo hacen, lógicamente viene todo el resto que hemos mencionado. Es para la guía, ¿no? La autoridad te guía y te dice, ok, ahora toca que ustedes se pongan de acuerdo en la compensación. No, es el trámite natural. Ahí tiene que llegar, porque si no las partes no llegan donde quieren llegar, ¿no? No, no. Ya, a ver, hasta aquí, a ver, Tatiana, dígame. Doctor, una consulta. En el mismo artículo, en el parágrafo 11, dice, excepcionalmente aquellas actividades que requieran derechos de paso que no hubieran sido contempladas deberán sujetarse a una autorización previa emitida por la autoridad estatal competente. Esa parte no me queda muy claro, Ya, doctora. a ver, aquí podría haber alguna posibilidad. Como les digo, es difícil si una empresa es seria, tiene profesionales que saben lo que están haciendo, que sucede esto que usted acaba de leer. Pero ¿qué tal que en el plan de trabajo, cuando obtenemos los derechos mineros, ahí se pone incluso este tipo de cosas? Hemos dicho que se pone temas de inversiones, equipos, medio ambiente, áreas que se van a usar, acuerdos previos que ya se tengan con las comunidades, todo eso entra en el plan de trabajo e inversión. Si por alguna macana de la vida no se hubiesen dado cuenta y había un área en el que iban a necesitar, por decir algo, servidumbre de paso para transporte, para salir directamente por esa área al Pacífico para poder exportar. Es decir, estoy hablando de algo inventado, ¿ya? Y si hubiesen olvidado, entonces aquí están poniendo, para el caso de que existiera esa situación, el punto 11 dice, deberá sujetarse a autorización previa emitida por autoridad estatal competente. Eso significa que la autoridad estatal va a tener que autorizar, en otras palabras, la inclusión de ese punto dentro del plan de trabajo. Eso significa, Tatiana. ¿Ya? Es una instancia anterior donde se omitió algo. Pero eso no significa que porque omitiste, listo, estás fregado, te vas a tu país, ya no sirve. No, se puede subsanar, ¿sí? Por eso se plantea este párrafo. ¿Le respondo a su pregunta, Tatiana? Sí, doctora, muchas gracias. Ya, bien, ahora vamos a empezar, a ver, simplemente como introducción, porque no creo que nos haga para terminar el tema, el capítulo 19, que es el procedimiento de extinción de derechos mineros. Aquí se acuerdan que nos hemos detenido largo en la parte sustantiva por todos los problemas y las tonterías de la redacción de la ley, que lleva a una serie de confusiones, enredos, equivocaciones de fondo, jurídicas, en relación a cómo debe extinguirse los derechos mineros, ¿no? Entonces, eso lo hemos estudiado con ustedes largo. Chicos, ¿se acuerdan, no? Sí, doctor. Sí, doctora. ¿El resto, aparte de los que están hablando, el resto está despierto? Sí, doctora. A ver, mándenme deditos por lo menos, porque creo que se me han dormido ya. Sharon no ha aparecido, hoy día no ha venido a clases, ¿o qué ha pasado? No ha llegado a su escritorio con su computadora. Estamos cocinando, doctora. Ya, ok. Sí, porque les cuento que es muy triste estar hablando solito con una computadora. No es muy cuerdo de parte mía, pero por favor necesito saber que están. Ok, súper. Cualquier cosa pregunten, no se callen. Ya, ok. Vamos a entrar al procedimiento de extinción de derechos mineros, como dije, no habla de lo sustantivo, ahí le hemos dado durísimo y hemos estado largo en ese tema. Y vamos a comenzar con el tema de la renuncia, de acuerdo al orden que yo he establecido. No sé si seguía el orden del 114, pero no importa, igual vamos a verlos todos. Ya, la renuncia sabemos qué es. ¿Alguien me puede recordar qué es la renuncia?
Paulina. Itzel se ha desaparecido hoy día. ¿Dónde está Itzel? ¿Qué pasa con su compañera? Ahí está, pero hoy día está muda. Apenas ha hablado Itzel. Ya. Ok, a ver, Paulina. Y luego Brando. Doctora, primero se encuentra en el artículo 116 de nuestra ley 535 y básicamente era la renuncia que puede presentarse en cualquier momento, salvo derecho de terceros, que es yo diría que es un acto de la autonomía de la voluntad, ¿no? O sea que el titular ve, digamos que ya no va a necesitar de este derecho, entonces por decisión propia decide renunciar a su derecho y si existe derecho preferente, pues se ha ofrecido a los terceros que tengan este derecho, pero básicamente creo que era eso, la renuncia de su derecho que tenía el titular. Pero, Ya, ok, está bien, está bien. A ver, Brandon, le escuchamos. Sí, en parte de lo que mencionó mi compañera Paulina, de que es un acto de la autonomía de la voluntad, pero también nos establece el artículo 116 de que este acto voluntario por parte del actor productivo minero puede ser en traducirse en una renuncia parcial o total y que eso no le afecta en la titularidad de sus derechos mineros. Ya, perfecto. Eso complementa lo que dijo Paulina. Ok. Y aquí vamos a comenzar siempre cuando hablemos de cualquiera de estas formas que vamos a estudiar ahora, que ya hemos estudiado, pero vamos a ver su procedimiento, no nos vamos a olvidar siempre decir que es una forma de extinción de derechos mineros, ¿sí? Es una forma de extinción de derechos mineros que cumple todo lo que tanto Paulina como Brandon han mencionado. Espero que eso así haya servido de recordatorio para el resto. Bien, ¿cuál es el procedimiento? Trataremos de ver y ya los que vienen los vemos a partir del próximo lunes. Y un segundito quiero guardarme para los trabajos, quiero ver que todos los trabajos me han entregado. De unos 5 minutitos, ya. A ver, vamos. La renuncia no es complicada, se la presenta, como es un acto voluntario, además, se la presenta ante la JAM, aclarando y estableciendo, eso es muy importante, si la renuncia es total, si la renuncia es parcial, si es parcial, qué cuadrículas con sus determinadas específicas coordenadas estoy manteniendo bajo mi titularidad y cuáles estoy renunciando, ¿no? Y además, lógicamente, en el memorial que se presenta aquí con esto, se va a establecer, si es que existen, yo diré, yo no tengo ningún tipo de contrato suscrito con terceros, por lo tanto, tengo salvados los derechos de terceros. Si tuviera un contrato suscrito con un tercero, ahí tengo que poner salvando derechos de terceros e incluso tendría que decir que la parte, por decir, contratante, la persona que ha contratado conmigo, está de pleno acuerdo y de esa persona puede presentar, yo puedo adjuntar una nota notariada, etcétera, donde la persona me da su aceptación para que yo renuncie. Entonces ahí no afecto derechos de terceros. ¿Bien? Bien. En el caso de lo que son licencias, porque nosotros tenemos CAMS, el CAM va a toda la cadena productiva. En el caso de que sean licencias, el titular debe presentar un informe en conclusiones, cuando sobre todo la renuncia es total. ¿Por qué? Porque a la autoridad le interesa que todo ese trabajo que se ha realizado de exploración no desaparezca. Es fundamental no perderlo, porque implica un costo muy alto. Y si la autoridad competente puede recuperar toda esa información y mantenerla para el Estado, le da muchísima mayor luz en lo que es el sector. Entonces, se pide un informe en conclusiones. Luego, el AJAM va a solicitar, lógicamente, como fue para la otorgación de derechos mineros, un informe técnico a la dirección cuadriculada del registro minero. ¿Se acuerdan que ese es un informe muy típico y muy necesario para poner derechos? Y con este informe, que dirá una resolución hasta se llama la renuncia. Es decir, ¿qué es lo que va a tener el expediente de la AJAM, la autoridad de AMM? Con el informe de regulación de cuadriculado, establece efectivamente las personas que estuviera renunciando
parcial o totalmente, efectivamente están bajo ese titular de derechos mineros, bajo la titularidad de ese actor productivo minero. Perdón. Ya. Bien, luego déme un segundo, por favor, voy a mandar un mensajito aquí a alguien. Perdón, ¿me pueden dar un segundo, por favor? Un segundo, por favor. Disculpas, una pequeña emergencia de trabajo. Ya. Entonces, estábamos en que se va a emitir con todo este conocimiento, con todo el informe y con la solicitud, y si es que igualito, no voy a volver a repetir, con la presentación del CAM, porque tiene que acompañar el memorial de solicitud de renuncia, o de renuncia más bien, a la HAM, tiene que acompañar todos aquellos documentos que hemos repetido varias veces que acreditan que efectivamente soy titular de derechos, ¿no es cierto? Y que tengo mi patente al día, bla, 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 que soy representante legal, etc. Entonces, acá ya la autoridad va a emitir una resolución aceptando la renuncia, y esta resolución que acepta la renuncia se la va a inscribir en el registro minero y se va a modificar, lógicamente, el catastro y el cuadriculado minero, porque eso, o sea, del registro minero, cuando hay una renuncia, inmediatamente pasa a la dirección de cuadriculado minero para que se sepa exactamente qué áreas se están renunciando, y como la dirección de catastro minero es la que emite el certificado de área libre, entonces tiene que tener todo eso al día para saber cuando le soliciten y no equivocarse, ¿no es cierto? Y finalmente se publica en la Gaceta Minera. ¿Bien? Bueno, esta parte no es muy compleja porque es como decíamos, es un trámite voluntario y ya. A ver, ahora sí, hasta aquí quedamos. La próxima semana seguimos avanzando materia, pero quería ver con ustedes rápidamente, les voy a decir cuántos trabajos he recibido. Denme un minutito. Aquí tengo, a ver. Aquí comenzamos. El Net Smelter Return es uno. Luego tengo el segundo que son, a ver, déjenme ver. Los vacíos normativos de la Ley 535 y su influencia en la minería legal. Minería legal, dice, ¿no era la minería ilegal? Bueno, supongo entonces que es legal. El tercero son contratos irregulares con privados y cooperativistas y el asesinato del viceministro. Luego, la minería ilegal en Bolivia, un análisis del daño económico por evasión de regalías y desprotección jurídica al medio ambiente. Minería informal